trataremos de explicar y explicarnos este fenómeno tan excepcional que ha sucedido en nuestro país, el Perú, en el mes de noviembre del año 2020. Una socióloga limeña lo ha denominado un movimiento de la generación bicentenaria, en alusión a que el próximo año el Perú cumple 200 años de república independiente. Este movimiento social ha conmovido a la sociedad, la política, ha logrado la renuncia de un presidente que estaba representando los intereses más leoninos de los negocios, de la educación y también, por supuesto, de otros intereses particulares, principalmente de la corrupción. El movimiento social ha logrado hacer renunciar a este presidente elegido por el Congreso después de haber vacado a un vicepresidente que asumió la presidencia como consecuencia de la renuncia del presidente electo por acusaciones de corrupción de muchos años antes, pero también de años recientes. Nosotros vamos a intentar una lectura de la crisis a partir de lo que estamos viviendo en la educación. Partimos con una primera premisa de que el Perú es una sociedad todavía colonial. Los científicos sociales latinoamericanos están desarrollando esta tesis filosófica de la colonialidad, del poder y del saber, para demostrar que el eurocentrismo de nuestros conocimientos y de nuestros comportamientos siguen siendo coloniales, a pesar de 200 años de independencia política. En el año 1990 se instauró un régimen democrático en la que las grandes mayorías derrotaron a la propuesta neoliberal que enarbolaba el escritor peruano Mario Vargas Llosa, y ungieron como presidente a un descendiente de Japón, que ahora sabemos era realmente nacido en el Japón, era un japonés, que prometió todo lo contrario de las políticas neoliberales, y a los 15 días de estar en la presidencia tomó el proyecto de Vargas Llosa y lo implementó a sangre y fuego. Es decir, en una dictadura que pudo ser controlada por un Congreso que este japonés lo cerró en el año 92 mediante un golpe de Estado, apoyado en las Fuerzas Armadas. Esto es lo que se llama un gobierno cívico-militar, que al siguiente año, por presión externa, convocó a una asamblea constituyente para modificar la Constitución de 1979, dada en otras condiciones políticas. La Constitución de 1993, que además se aprobó en un referéndum, que con todo el poder en las manos, el dictador Fujimori hizo aprobar con todas las dudas y todos los problemas que hubieron. A partir de 1993, entonces, el Perú, en su Carta Magna, en su pacto social, que es la Constitución política, se convierte prácticamente en un satélite de lo que se ha llamado desde 1990 el Consenso de Washington.
es decir, el manejo neoliberal de la política de los estados bajo la hegemonía norteamericana. Entonces la Constitución Política del 93 modifica casi en un 180%, o un 180 grados, perdón, la Constitución de 1979 e instaura lo que algunos llaman el neoliberalismo o el liberalismo salvaje. Nosotros vamos a enfocarnos en ver qué impacto tiene esta Constitución en lo que es la educación, la cultura y, por supuesto, la identidad de nuestra nación. La Constitución de 1993 tiene dos características centrales en el tema educativo. Dos características. La primera, un conjunto de derechos puramente declarativos, pero que en la práctica se hace todo lo contrario. Y en segundo lugar, un empoderamiento de la propiedad privada, del mercado en la educación. Desaparece como derecho la educación, derecho humano, la educación, y aparece como servicio que debe ser ofertado en el mercado y, por supuesto, de ser un bien público se transforma en un bien privado, en un bien corporativo, como dice la UNESCO. Hay dos, entonces, elementos en la Constitución que impactan en la educación. El primero, declaraciones que nunca son parte de la realidad. Y el segundo, un privilegio, un sobreprivilegio de la privatización de la educación que ha convertido al Perú en un país que está prácticamente conformado por una nueva burguesía, la burguesía educativa, la burguesía de los dueños de instituciones educativas básicas y superiores, principalmente universidades. Vamos a ver entonces la Constitución con estos dos matices, con estos dos enfoques. El enfoque de derechos declarativos y no reales y el enfoque de privilegio de la privatización de la educación. En cuanto a los derechos, recuerden ustedes, como todas las constituciones modernas, dicen que nadie debe ser discriminado en razón de su raza, religión, etcétera, etcétera. En el Perú la discriminación es algo demasiado común. Tanto es así que todos nos reconocemos que somos racistas. Pero el Estado en educación ha hecho algo mucho más. Ha establecido en cada capital de departamento un colegio que le llaman colegios de alto rendimiento y que acceden a él, después de un examen muy rígido, los mejores estudiantes de la población escolar pobre. Es decir, de los niños jóvenes procedentes de la escuela pública que pasan una prueba selectiva muy rígida y que se convierten en una especie de élite intelectual en la que el gobierno invierte mucho dinero y, por supuesto, está esperando que al final esta escuela pública de privilegios se convierta en lo que podríamos llamar la élite tecnocrática que todo Estado neoliberal requiere. En segundo lugar, se habla como derecho fundamental la libertad de conciencia y de religión. Sin embargo, en la escuela pública, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, es obligatoria la enseñanza de la religión católica, apostólica y romana. Como parte de un acuerdo con la Santa Sede que hizo el dictador Morales Bermúdez en el año 1980, pocos días antes de que entregara el gobierno, se firmó un concordato
con el Vaticano para darle todos los privilegios que todos conocemos en el Perú a la Iglesia Católica y Romana. También tenemos libertad de información, ese es uno de los derechos fundamentales de la persona humana en el Perú. Y por supuesto, los periódicos, la radio, la televisión, los medios de comunicación de masa en general, están en manos de la élite económica suficientemente conocida. Y no solamente en los medios, sino que de los medios pasan a otros espacios de conglomerados económicos, como en el caso del comercio, que por supuesto está aliado a un llamado Club de la Construcción de los inversionistas en las políticas de construcción que negocian con los gobiernos y que ha sido destapado como una de las mafias más importantes en la corrupción peruana. Entonces, libertad de expresión a partir de la propiedad de todos los medios en manos de esta burguesía parasitaria, podríamos decir, o esta burguesía rentista, mercantilista, como dicen algunos liberales nuevos. Es decir, la libertad de información entonces es una entelequia. Por último, nos dice la Constitución que todos tenemos derecho a una identidad étnica y cultural. Por supuesto, esto está referido no solamente al mundo occidental criollo de las urbes, sino principalmente a la etnicidad y la cultura de los 50 pueblos indígenas que representan el 30% de la población peruana. A estos pueblos no le reconocen ningún derecho de identidad e etnicidad. Por supuesto que las leyes existen, hay leyes indígenas, hay derechos escritos en todo orden. Se ha reconocido el convenio 169 de la OIT, pero vaya usted a ver lo que hacen. Hacen exactamente todo lo contrario. Es decir, no hay ningún respeto por la diversidad cultural y menos por la diversidad biológica, porque los recursos naturales están a la venta del mejor postor. Entonces, desde el punto de vista educativo, estos derechos fundamentales que están en la Constitución y que debían ser parte de los currículos escolares y que debían ser parte de la educación en los medios de comunicación y en el conjunto de la sociedad educadora, como se llama ahora, prácticamente están impresos en papel cebolla. Es decir, se leen muy rara vez y cuando se leen se entienden al revés. El segundo elemento que queremos presentar es que en el Perú la educación se ha convertido en un negocio, en un gran negocio, al que desde hace 5 o 6 años han comenzado a ingresar ya los bancos. O sea, las corporaciones financieras están comprando colegios, están inaugurando colegios, redes de colegios privados, porque las utilidades en el negocio de la educación a veces son mejores que las de los bancos. Y por eso es que en el Perú se ha formado una burguesía educativa, conformada por los dueños de universidades, de tecnológicos y de colegios y escuelas que están orientados a enriquecer a un pequeño sector de la sociedad que han tenido la habilidad y la osadía de romper todas las reglas de la educación pública, que es precisamente la gratuidad de la educación, el carácter de bien público de la educación y no de bien corporativo, porque la educación es un derecho humano. Lo han desaparecido de los derechos y lo han incluido en la mercancía. Ahora la educación en el Perú es una mercancía que se ofrece al mejor postor. Veamos entonces cuáles son los artículos de la Constitución que protegen
alientan la mercantilización de la educación. El artículo 13 de la Constitución parte de la idea de la libertad de enseñanza. Recuerden ustedes que el siglo pasado, en los años 50, 60, se debatía mucho el problema del Estado docente y la libertad de enseñanza. Y en ese tiempo era la Iglesia principalmente la que debatía mucho por el crecimiento del Estado docente, o sea, de la escuela pública. Y ellos querían que haya libertad de enseñanza. Es decir, que cualquiera pueda enseñar, y particularmente las iglesias, ¿no es cierto? Ahora se restablece en el Perú, en la Constitución, la libertad de enseñanza. Pero la libertad de enseñanza para el que pueda pagar esa educación. Entonces la educación pasa a ser un bien no público, sino un bien corporativo, un bien del que puede pagar la educación de sus hijos. Ese es el artículo 13 de la Constitución. Pero el artículo 15 señala que toda persona natural o jurídica tiene derecho a promover y dirigir una institución educativa, ser parte del sistema educativo. Cualquier persona puede abrir un colegio, escuela, un jardín, como lo han hecho miles de personas en pequeño y algunos consorcios en grande. Ese es el artículo 15, pero no solamente que pueda abrir un colegio y convertirlo en negocio, sino transferir la propiedad sin ningún problema, o sea, una compra y venta de colegios que se ha desarrollado durante toda esta época. El artículo 17 de la Constitución dice: la ley fija el monto para subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que el Estado subvenciona la educación privada, que el Estado está facultado para subvencionar a la educación privada, porque esta educación privada, se supone, está ayudando al Estado para que se universalice la educación, tanto en la educación básica como en la educación superior. El artículo 18 se refiere a las universidades. En las universidades pueden ser promovidas por entidades privadas o públicas. Fíjense el orden de las cosas. No ponen públicas o privadas, no, son privadas o públicas. Porque precisamente el gobierno de Fujimori dio un decreto supremo 088, pero 882, mediante el cual las universidades públicas estaban facultadas a vender servicios, a hacer lo que ellos llaman los recursos propios de las universidades. Hoy día, la mayoría de las universidades públicas tienen casi el 50% de su presupuesto anual que lo proveen los recursos directamente recaudados, o sea, los recursos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ahora las universidades públicas están a mitad privadas. Y ahí aparecen grandes gerentes de las universidades. En los últimos años, los rectores de las universidades no son intelectuales normalmente. Son normalmente gente que es capaz de hacer empresa en la universidad. Y lo dicen en los estatutos y lo dicen en los reglamentos internos de las universidades. Son unidades productivas. La Universidad de San Marcos tiene eso, unidades productivas. Entonces, cada facultad se dedica a hacer negocios de cualquier cosa. Y por supuesto, los centros preuniversitarios, que son la gallina de los huevos de oro, y de la cual se reparten las autoridades a su regalada gana.
Por eso, en la universidad ya no hay una competencia de académicos por ser autoridades, sino se compran y se venden esos puestos en función a los recursos que tengan los interesados para comprar los votos de profesores y estudiantes y ser elegidos a la cabeza de una facultad o de la universidad. Lamentablemente a eso hemos llegado, a una perversión general del mundo académico, donde, como alguna vez lo dije, hace por lo menos 10 o 12 años que no tenemos rectores académicos, sino rectores gerentes, y que están orientando la educación a lo que Boaventura dos Santos llama el capitalismo académico. Y ahora, por supuesto, ya no valen los profesionales por su eficiencia en la labor que desempeñan, sino en el número de cartones que tienen y que les ha costado buena plata adquirirlos. Y el artículo 19 dice: las instituciones educativas, universidades, gozan de inafectación de todo impuesto directo o indirecto. ¿Cómo se imaginan ustedes? Hasta los bancos pagan impuestos. Las universidades privadas no pagan impuestos, ni directos ni indirectos. ¿Se dan cuenta el negocio que están haciendo los dueños de las universidades, que ahora son candidatos presidenciales? Porque ellos están buscando la manera de estar en el poder del Estado para obtener más granjerías, más beneficios, pero no para el país, sino para sus negocios. El gobierno anterior comenzó a instalar un sistema para la universidad, que comenzó a cerrar algunas universidades que, por supuesto, funcionaban en el segundo piso de una carnicería, en un mercado, en una cochera. Es decir, una cosa increíble, y sin embargo tenían autorización. Comenzaron a cerrarlas. Y por supuesto estaba acabándose el negocio de los de abajo, porque con las universidades de arriba no se metieron los señores de la SUNEDU, que se llama ahora. Es decir, no solamente están exonerados de impuestos directos e indirectos, sino que además tienen la potestad de un régimen especial de aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una institución educativa privada importa televisores, máquinas, computadoras, a laboratorios y todas esas cosas, tienen aranceles privilegiados. ¿Cuánto de esa infraestructura que se compra con el nombre de universidades se va a otro lugar? Nadie lo quiere ver. Por esa razón, esta movilización de los jóvenes, que son los que están sufriendo más intensamente el precio de las universidades, la presión sobre sus ingresos, el desempleo general, están exigiendo cambiar la Constitución. Que tengamos otra Constitución, que en primer lugar los derechos fundamentales no sean declarativos, sino sean efectivos. Y en segundo lugar, que la educación pública se fortalezca, porque la educación es un derecho, no es un servicio. Porque la educación es la única manera con la que podemos salir adelante hacia un buen vivir de las personas, no al desarrollo, como dice el sistema capitalista, que es un mito, como lo fue el mito del progreso del siglo XIX y como lo es ahora el mito de la globalización y de la igualdad de oportunidades en la educación. Muchas gracias.